Bueno, mis chicos, seguimos en clase de ciencias. Espero que hayan aprendido muchísimo de los dos planetas, Marte y Júpiter. ¿Listo, mis amores? Bueno, vamos a empezar con clase de ciencias. ¿Ya tienen listo su cuaderno de ciencias? Bueno, recuerdan que el último, estamos viendo los reinos de la naturaleza, que son 5. Ya vimos Monera, reino protista, reino fungi u hongo. Acuérdense que vimos que son los hongos que pues nacen, ¿cierto? Nacen, digamos, en un espacio, en el prado, al pie de árboles que ya, digamos, están muertos, ¿cierto? Estos hongos, recuerden que se alimentan de qué? Buscan el alimento de seres en descomposición, como plantas y animales. Ellos se alimentan de eso, ¿listo? Y también vimos que otra clase de hongo era el moho que le sale al pan o a las frutas cuando ya se están descomponiendo. Vemos como una partecita como gris y esa partecita vemos como muchos pelitos ahí pequeñitos. Eso es el moho, que también pertenece al reino fungi. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a ver el reino vegetal. ¿El reino vegetal qué es? El que se ocupa de todas las plantas que hay en el planeta. ¿Listo? Él es el encargado de estudiar, de organizar las plantas que hay en el planeta. ¿Listo? Bueno, sus características, ¿cuáles son? Obviamente que son seres vivos. Las plantas también son seres vivos. No las vemos caminar, ¿cierto? Ni hablar, pero son seres vivos. ¿Por qué? Porque tienen las características y las funciones vitales que son: nace, crece, también se reproduce y muere. Entonces, esas son las características más importantes en cuanto a esa función vital. Ellas también respiran, también se alimentan, ¿cierto? También se defienden, ¿cierto? Se relacionan con otras plantas. No es que mantengan hablando una planta con la otra, pero se relacionan. Digamos, los árboles altos, ustedes que ven acá que han ido a fincas, esos árboles altos protegen a unas plantas más pequeñas del sol, ¿cierto? Porque hay plantas que son del sol, hay plantas que no les puede dar tanto el sol porque se marchitan. Bueno, entonces, otra característica importante es que son pluricelulares. Eso ya lo habíamos hablado también. Unicelulares es que está conformado por una sola célula. Pero el reino vegetal es pluricelular, tiene muchas células, tanto, digamos, las plantas que tienen su tronco o su tallo, tienen sus hojas, sus ramas, su raíz, están conformadas por millones y millones de células. ¿Listo? Fabrican su alimento, que ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo es que ellos fabrican su alimento? No es que ellos los preparan, no. Lo fabrican porque ellas no lo buscan, los animales. Un león lo busca, el hongo, recuerden que lo busca, ellos se alimentan de lo que está ahí en descomposición, ¿cierto? El águila busca su presa, la serpiente, ellos buscan para sobrevivir sus presas, mientras que las plantas no buscan su alimento. Ya vamos a ver cómo es que ellas fabrican su propio alimento. Necesitan de la luz solar, ¿cierto? Para vivir, para hacer su proceso de alimentación, de fabricar su alimento. Y viven en varios medios. El medio terrestre, hay unas que son terrestres y hay otras plantas que son acuáticas, ¿cierto? Que viven bajo el mar, viven bajo los ríos, en las lagunas, ¿cierto? Vemos plantas que viven sobre las aguas. Esas no tienen raíz, pero necesitan todo el tiempo del agua que está ahí. Entonces encontramos plantas que en los medios terrestres y acuáticos. ¿Listos, chicos? Vamos a ver ahora sobre cómo las plantas fabrican su alimento. ¿Listo? El proceso. Vamos a explicar ahora cómo las plantas fabrican su propio alimento. ¿Listo? Ese proceso de cuando ellas fabrican su alimento se llama como fotosíntesis. Fotosíntesis, que es el proceso de fabricar su alimento. ¿Quiénes? Las plantas. Vamos a ver qué elementos necesitan las plantas para fabricar su alimento. Recuerden, ellas no buscan, ellas no van a cazar un animal ni van a cazar nada de esto. Ellas toman
empiezan tomando la luz solar, la luz que les da el sol, ¿listo? Los rayos solares, ellas la toman en las plantas, en las hojas que tienen unas células especiales, ¿sí? Están los cloroplastos y la clorofila que les da el color verde a las plantas. Entonces ellas atrapan la luz solar, ¡chan! Bueno, ¿qué atrapan también ellas o qué otro elemento necesitan? Necesitan el dióxido de carbono, CO2. ¿Qué es eso? El dióxido de carbono es cuando nosotros respiramos, tomamos oxígeno, pero eliminamos dióxido de carbono. Es decir, ¿qué es lo que eliminamos? El ser humano, el hombre y los animales. Entonces las planticas toman ese dióxido de carbono también para fabricar su alimento. Ya tenemos dos componentes, luz solar, dióxido de carbono. Toman también del suelo, por eso es tan importante cuando tenemos una plantica, rociarla con agüita. ¿Sí? Las que están así ya sembraditas ahí en el ambiente, en los bosques, en los prados, ya ellas toman su agua del suelo, ¿cierto? Donde están plantadas, toman el agua y toman nutrientes importantes que hay en ese suelo, toman esos nutrientes y todo esto junto con el dióxido de carbono y la luz solar se mezclan y se convierten en alimento para las plantas que después van al tallo, a las ramitas y queda su alimento. ¿Listo? Después de las planticas fabricar su alimento, ¿con cuáles elementos? Volvemos a retroalimentar. La luz solar, el dióxido de carbono que eliminamos nosotros en la respiración y los nutrientes que hay en el suelo que ellas toman a través de la raíz. Se mezclan, se convierten en alimento, todo ese alimento se va para las plantas, las ramitas, los tallos y ellas eliminan algo que nos sirve a nosotros, que es fundamental para la vida. ¿De quiénes? Del hombre y de los animales, que es el oxígeno, O2, esa es la molécula, oxígeno. Ay, entonces tomamos el oxígeno. ¿Quién nos lo proporcionó? Las plantas. ¿Listo? El oxígeno es algo que a las plantas no les sirve, es lo que ellas eliminan. ¿Listo, chicos? Y que a nosotros sí, tanto seres humanos como animalitos, necesitamos para vivir. Esa es la fotosíntesis. Ese es el proceso por el cual las planticas fabrican su alimento. El planeta está lleno de miles de especies de plantas. Hay muchas especies, tamaños. ¿Sí? La mayoría de plantas del planeta son de color verde. ¿Debido a qué? Debido a que las células de las plantas tienen unas partículas, por decirlo así, o una partecita importante que son cloroplastos, que tienen la clorofila, que le da una sustancia que se llama clorofila, que le da el color verde a las plantas. ¿Listo? Algunas son moradas, sí, porque no tienen clorofila. ¿Listo? Que es el color, que es el que le da la tintica, el color verde a las planticas. Entonces, mira tan importante que es el reino vegetal para el planeta, para el equilibrio del planeta. Pero algunos se están preguntando, bueno, pero hay plantas carnívoras. Sí, señores. ¿Qué pasa? Esas plantas carnívoras que atrapan esos insectos, porque ellas solamente atrapan insectos que llegan entonces atrapan el insecto, ¿cierto? Y toman sustancias de esos insectos que también sirven para fabricar su alimento, junto con la luz solar, el dióxido de carbono y los nutrientes, más el insecto, que ellos lo destruyen, por decirlo así, lo descomponen y toman también lo que necesitan de ese insecto. ¿Listo, chicos? Ese es el maravilloso mundo del reino vegetal, importante para el planeta. También les voy a enviar un video de apoyo de ese reino para que ustedes afiancen más y les den más daticos sobre el reino vegetal. ¿Listo, mis niños? Entonces, ya ahorita les envío una presentación bien linda sobre los ritmos musicales de Colombia. ¿Listo, chicos? Entonces ya seguimos con clase de
música. ¿Qué van a hacer en su cuadernito de ciencias? Entonces, escribir las características de el reino vegetal. Pegar, pueden pegar algunas plantas o pueden dibujarlas. Y también dibujan háganlo grande, una hoja grande de su cuaderno sobre la fotosíntesis para que ustedes lo puedan entender. Pueden hacer otro animalito que ustedes quieran, lo pueden hacer bien grande y bien bonito. ¿Listo? Entonces, esos dos trabajitos para hoy. Solamente es eso, como si estuviéramos en clase. Es copiar eso, no tienen que hacer más actividades. Copiar. ¿Listo? Características y el proceso de la fotosíntesis. Listo, chicos, seguimos con ritmos musicales.